Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el Partido Popular anunció que se habría a negociar con el gobierno la conocida como Semana de 4 días, algo que supondría una reforma de capital importancia, ya que los días laborables pasarían a ser solo 4 y los fines de semana, por lo tanto, empezarían los viernes. El PP ha condicionado su apoyo a que eso no afecte a la productividad de las empresas y que sea fruto del acuerdo entre trabajadores y empresas. No se alteraría en principio la cantidad de horas trabajadas, simplemente se concentrarían en menos días. Su propuesta la han incluido en la llamada Ley de Conciliación, que en breve registrarán en el Congreso de los Diputados y que, según ellos, apuesta por la flexibilidad laboral. Para conseguir apoyos, el presidente del partido tiene previsto reunirse con los denominados agentes sociales, es decir, los principales sindicatos y la patronal. La propuesta del PP despertó cierta sorpresa porque no se esperaba que fueran precisamente ellos quienes se subiesen a ese carro, ya que este es uno de los reclamos de la izquierda española desde hace mucho tiempo. Los de Núñez Feijóo lo inscriben dentro de lo que llaman batalla cultural, que el centro-derecha tiene que dar para no quedarse rezagado en asuntos sociales. No es necesario recordar que la batalla por trabajar y producir menos siempre la tendrá ganada la izquierda, por lo que para muchos analistas esto ha supuesto un error garrafal del que no tardarán en arrepentirse. El hecho es que trabajando 5 días a la semana la productividad española está por los suelos. Según datos de la Fundación BBVA, la productividad en España se ha despeñado más de un 7% en el último cuarto de siglo. Es poco probable, por no decir imposible, que mejore si por ley le dedicamos menos horas al trabajo o si dedicamos las mismas pero alargando las jornadas. Pero además, dada la estructura de la economía española, supondría un sacrificio que muy pocas empresas podrían soportar sin entrar en pérdidas y cerrar. La administración pública y las grandes empresas cotizadas quizás se puedan permitir semejante largueza con sus empleados, pero no las pequeñas y medianas. Más de la mitad de las empresas españolas son pymes unipersonales sin asalariados. Casi el 40% tienen entre 1 y 9 empleados. Es decir, que la práctica totalidad del tejido empresarial español tendría que hacer encaje de bolillos para mantener la producción trabajando menos. Algunas podrían sustituir el capital humano con máquinas, pero no todas. La economía española es una economía de servicios en los que la atención al público es parte ineludible del trabajo. La cuestión es que una amplia mayoría de españoles están a favor de que se reduzcan los días de trabajo, al menos los propios. No está claro que estén tan a favor de que los demás trabajen menos y con ello se resienta el servicio y la disponibilidad de bienes. Los españoles también se muestran a favor de incrementos salariales, pero trabajando menos difícilmente se conseguirán. La flexibilidad laboral siempre es una buena noticia, pero muchos se plantean si este tipo de medidas va en ese camino o en el contrario, es decir, en el de hacer aún más rígido y poco competitivo al sector empresarial. Pues bien, para tratar este tema con profundidad tenemos hoy en la Contracrónica a Rubén Arranz, que como yo mismo es un trabajador impenitente y además presume de ello. También nos acompaña Andrea, que está de visita en España y que nos puede hablar de la experiencia británica al respecto. Tengo 2 invitados de excepción hoy en la Contracrónica. No es muy habitual que en la Contracrónica seamos 3. Lo normal es que esté yo solo y de manera excepcional hay otro invitado. Muy a menudo está Rubén Arranz conmigo. Pues hoy tengo a Rubén y Andrea, o Andrea y a Rubén, a los dos que han coincidido por estas circunstancias, los dos en mi estudio. Andrea la conocéis bien, está de visita en España y la conocéis porque es bioquímica. De hecho, a muchos les fue muy útil sus recomendaciones y análisis durante la pandemia. Pero Andrea, aparte de bioquímica, es empresaria, tiene una empresa en Inglaterra y por lo tanto sabe de esto y de gestionar personal porque su empresa tiene empleados. Muy bien, pues vamos a empezar por la dama, que es Andrea. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando, un placer estar aquí contigo, con Rubén por supuesto y con el resto de Contraescuchas. Y bueno, yo creo que por concretar, Fernando, podemos dar la exclusiva de que la Contra no se va a acoger a la jornada laboral de 4 días. Jamás. La Contra tiene jornada laboral de 7 días, como bien saben todos los Contraescuchas, y la seguirá teniendo. Y además hay una Contra cada día, pero yo, como no me es suficiente, habitualmente suelo hacer más producto. Es decir, suelo subir vídeos, etcétera, a lo largo de la semana. Y tenemos también a Rubén. Muy buena, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado una vez más de estar por aquí.
Bien, Rubén, escribiste una columna el otro día, si mal no recuerdo, el día 25 o el 26 de septiembre, al hilo de cómo el Partido Popular había entrado en esta historia, cómo había dicho que, bueno, pues que ellos también se sumaban a esto, que estaban encantados de abrir el melón, que estaban muy interesados en abrir este debate sobre la conciliación entre el trabajo y la familia y la vida privada, y que por supuesto no veían ningún problema en trabajar 4 días. Tú lo considerabas un error garrafal, creo que lo expresas con esos mismos términos. Yo personalmente también creo que una economía como la española, que ha perdido tanta productividad en los últimos 25 años, si quiere recobrarla, y es fundamental recobrarla, nuestro país, como bien sabemos, está muy envejecido y por lo tanto hay mucha gente jubilada, necesita que los que trabajan o los que trabajamos seamos todavía más productivos. Bien, trabajando 4 días, evidentemente ser más productivo es bastante difícil, o por lo menos yo lo veo así. Que me demuestren lo contrario, que algunos se esfuerzan en demostrar lo contrario, yo no lo termino de ver. El artículo te llevaban un poco hasta los demonios, incluso. Claro, porque yo realmente no... Ya sabes, ya hemos hablado algunas veces sobre la poca confianza que tengo en los consejos de los spin doctors de los partidos políticos, que siempre con encuestas de la mano afirmando que les falta por explorar determinados campos para ganarse el favor de determinados electorados, deciden una serie de medidas que en este caso es intervencionista. ¿Y por qué es intervencionista? Porque creo que las cuestiones de la jornada, más allá de las que fijen los convenios, efectivamente, en caso de reducirse o en caso de pactar teletrabajos, tienen que formar parte de las relaciones entre la empresa y el propio trabajador. Y rara vez, y para eso, para que se produzcan determinados cambios, hay que tener en cuenta el contexto. Y el contexto no es el de un incremento exponencial, ni mucho menos de la productividad. Todo lo contrario, desde la pandemia ha caído el doble en España que en la eurozona, y de hecho la propia Comisión Europea ha advertido de que la falta de productividad en España es un mal endémico de este país. Cuando las empresas no son productivas pierden competitividad, y cuando un país no ofrece empresas competitivas rara vez atrae inversión exterior, que es la que crea generalmente empleo de calidad. Por lo tanto, es una medida completamente irreflexiva que entiendo que servirá a lo mejor para que en el Partido Popular piensen que pueden tener de los empleados públicos, por ejemplo, de esa izquierda a la que ha dejado abandonada el PSOE, en la centroizquierda, para explorar los nuevos territorios del Partido Socialista. Intuyo que en el Partido Popular creen que ahí van a poder tener un caladero de votos, pero a mí me parece una incongruencia ideológica tremenda. Es todo lo contrario a lo que propondría cualquier partido liberal. Yo es algo que me llama la atención porque el PP nunca había entrado en esto, estos asuntos sociales se los dejaba a la izquierda, pero ahora pues no sé muy bien, ¿será que no tienen temas con los que hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez, que se han metido aquí en un agujero del que no sé muy bien cómo van a salir? La cuestión es que, yendo al asunto, vamos a dejar el Partido Popular a un lado y la política, que ya sabes que lo mismo dicen una cosa que la contraria, sobre si trabajar menos horas es mejor o es peor. Yo creo que trabajar, es como dice el proverbio, es la mejor medicina para el alma, y que además dignifica, y todo esto estoy 100% convencido. Yo no tengo empleados, yo soy autónomo y trabajo solo, La Contracrónica es un producto artesanal y todos mis programas que los hago yo solo, pero si tuviese algún empleado, pues evidentemente participaría de lo que es la producción de este programa. Si trabaja un día menos, el programa se resentiría, tendría que contratar a otra persona para que cubriese ese día o esas horas que trabaja de menos, y eso me costaría dinero. Por lo tanto, si voy pillado, y aquí en este país todos los autónomos, o casi todos los autónomos y todas las empresas, con contadas excepciones, vamos pilladitos a fin de mes porque tenemos una sobrecarga fiscal espectacular, bueno, teniendo en cuenta que el coste laboral es el más alto de cualquier empresa, junto con el fiscal, yo lo notaría en el acto. Vamos, yo que no tengo empleados, Andrea sí que los tiene, aunque no los tienes aquí en España, y allí en Inglaterra la cosa es mucho más flexible en todos los aspectos. Bueno, empezando porque, si me permites, Fernando, ir un paso más atrás y ahora vuelvo a este punto. Creo que el político al que te referías en tu introducción se refería a este cambio como había que dar la batalla por lo cultural, o la batalla de lo cultural. Una batalla cultural, sí. Bueno, yo francamente creo que es la batalla de lo accesorio, la batalla de te vienen a hacer una obra en casa y lo que te encuentras es a tu hermano intentando limpiar el polvo de las paredes mientras está deshecha 3 paredes, la cocina y, en fin, los muebles desmontados. Hay otras cosas muchísimo más importantes por las que merecería dar la batalla, no sé si la cultural o de otro tipo, y no sobre este asunto que en el fondo no deja de ser estar al último asunto que está medianamente de moda en la conversación más sociológica que otra cosa, ¿no?
Efectivamente, en Reino Unido tienen contratos más flexibles y gracias a eso el peso de la flexibilización o no queda mucho más a discreción entre el empleado y el empleador, y en el caso de mi empresa así sucede. Te diría que bueno, cada uno trabaja con las condiciones que considera que mejor le convienen, desde casa o desde la oficina, unas horas u otras y unos días u otros. Y la verdad, bueno, modestamente intentamos hacerlo lo mejor posible y nuestros clientes son felices. El Reino Unido, lo recuerdo por si alguien no lo sabe, tiene un desempleo de entre el 2 y el 3% y en algunas partes del país del 0%. Vamos, que lo que faltan son trabajadores. Así es. En España tenemos un desempleo del 11,5%. Es decir, creo que primero habría que encontrar el modo de que se ponga a trabajar toda esa gente, antes de que trabajen menos los que sí tienen un empleo. No sé, Rubén, ¿a ti qué te parece? Efectivamente, vamos a ver. En los últimos años, en las negociaciones colectivas que ha habido de sectores pues como telecomunicaciones, por ejemplo, que lo he tratado en determinadas informaciones, o los medios de comunicación, se ha jugado en las empresas a reducir horas de trabajo a cambio de reducir salarios. Esas son las condiciones del mercado español o de una parte del mercado español, por lo menos de sectores tradicionales y maduros como es el de los medios de comunicación y el de las telecomunicaciones, por supuesto. A partir de ahí, lo que realmente... Esto es como cuando intentaron tocar la ley del alquiler, como cuando iniciaron esa serie de medidas para tocar el alquiler. Cuando se legisla por una cuestión política o por una cuestión populista sin tener en cuenta la realidad de los mercados, tú puedes generar en el mercado el efecto contrario. Entonces aquí a lo mejor ellos están intentando vender esta medida como un beneficio para los trabajadores desde el punto de vista de la conciliación, pero va a ser peor en algo que lleva estancado desde 2008, que son los salarios. Y al final realmente, vamos, no sé, llamadme cualquier cosa, pero creo que la gente, básicamente el principal motivo por el que trabaja es para conseguir recursos para pagar las facturas, es decir, para conseguir un salario, una retribución lo más ajustada posible o lo más alta posible para cubrir sus necesidades. Es decir, y el salario, en un momento en el que se toca la jornada laboral, sería mucho más complejo desde el punto de vista de negociar los convenios colectivos que fuera el alza, entre otras cosas, porque desde el punto de vista empresarial sería mucho más complicado incrementar la productividad si se reduce de repente, sin ningún cambio, sin ningún estímulo, sin ninguna modificación en el mercado, un día de trabajo a la semana. No lo sé, creo que sería como poner en desventaja a todas las partes. No sé realmente cuál sería el beneficio de esa medida en el mercado español actual. Aquí tenemos dos escuelas. Por un lado, la escuela de Sumar, PSOE, la de la izquierda, que dicen que hay que trabajar 4 días con el mismo salario, naturalmente, y las mismas horas, lo que supondría recortar de una manera significativa la cantidad de horas trabajadas al cabo del mes, al cabo de la semana. Y luego la del PP, que ha dicho no, que sean las mismas horas pero concentradas en 4 días. Bien, yo creo que esto lo sabemos cualquiera de nosotros, que nos dedicamos a trabajar esencialmente, nos rendimos lo mismo en nuestra segunda o tercera hora de trabajo que en la octava. Es decir, eso de meter jornadas de 9 horas y media, la última hora, tú, no sé, Andrea, tú, ¿cómo estás a última hora del día? Desde luego no tan bien como a las 8 o a las 9 de la mañana. De rengada, lo que está pidiendo el Partido Popular es eso. Es trabaja 9 horas y media y así tendrás el viernes libre. Bueno, es que habría que a lo mejor preguntarse cuál es el origen inicial de pedir la reducción de jornada. ¿Por qué se pide esa reducción de jornada? ¿Es porque se quiere trabajar menos horas? ¿Es porque se quiere conciliar? El concepto de conciliación también es un concepto, en fin, a discutir, que igual daría para otra contra. ¿Qué es lo que se persigue realmente? Porque yo no tengo claro que la semana vaya a ser mejor si tengo que trabajar en 9 o 10 horas todos los días y llego al viernes agotado. Muchas veces incluso hay días en los que conviene trabajar un poco menos porque concretamente esa tarde tienes que ir al dentista o a recoger al niño o algo por el estilo. Es que no todos los trabajos son iguales, hay que partir de ahí. Es decir, están tratando de estandarizar lo inestandarizable. Esta visión burocrática, administrativa de la economía, de que todo se dicta desde arriba y de que la economía, el sector privado al menos, es una especie de ministerio, solo cabe en la cabeza de un falangista o de un socialista, que vienen a ser esencialmente y en términos económicos la misma cosa. Claro, es que volvemos a lo mismo, es intervencionismo en la economía. Y reitero, cuando un político actúa de una forma que no es natural en los mercados y los mercados al final todo se ve en una posición de forzar esa posición, al final se perjudica el mercado simplemente por una medida que no deja de ser populista o demagoga, que es lo que ocurre en este caso. Es decir, ¿dónde se podría aplicar esta medida? Por ejemplo, se me ocurre,
jornadas de 10 horas, 9 horas y media, como propone el Partido Popular, que empiecen a las 8 de la mañana y terminen a las 7 de la tarde. Eso implicaría ya a las guarderías incrementar el turno, pero claro, las guarderías también tendrían derecho a trabajar 4 días a la semana. Entonces, a partir de ahí, tendrían que hacer, contratar más personal, entiendo, o arreglárselas para coordinar para que los determinados días se establezcan determinados turnos. A partir de ahí, esa persona de la guardería, que a lo mejor ese profesor tenía, no sé, una clase de yoga de 7 a 8 de la tarde, a lo mejor la tendría que cancelar y los de yoga la tendrían que ofrecer a la misma hora. Es decir, como la economía sigue un proceso que es circular y que al final va por diferentes eslabones, cualquier cosa que... Yo no digo una medida que tenga justificación, es decir, por ejemplo, en la pandemia el teletrabajo tuvo evidente justificación y de hecho yo creo que hay todavía una cultura en España del presencialismo que es completamente absurda. Pero en ese caso hacía falta, aquí no. Es decir, y todo viene, la izquierda siempre lo ha justificado, la izquierda de Más Madrid, ellos lo han dicho, no me invento nada realmente, desde el punto de vista de que trabajar tantas horas al final afecta a la conciliación, afecta a la vida y afecta a la salud mental. Ellos tienen como ese círculo vicioso de que realmente es el trabajo y las ocupaciones lo que afectan a la salud mental y no el resto de los factores económicos, que desde mi punto de vista, por supuesto, afectan mucho más que trabajar. O sea, afecta mucho más tener un salario que no se incrementa desde 2008 que el mero hecho de trabajar muchas horas al día. Pero bueno, esa es la perspectiva desde que ellos lo proponen. El hecho de no trabajar afecta mucho a la salud mental. Claro. Que hablen con uno que lleva 2 años en el paro, o 3. El paro extingue el amor, siempre se ha dicho, ¿no? El amor y lo extingue todo. Es decir, yo este elogio de la pereza que me decías tú antes, Andrea, que se está haciendo ahora es incomprensible. A mí me educaron en mi casa... Y yo lo vi en la bondad del trabajo, de que nos justificábamos trabajando, de que trabajar era gozoso, de que había que hacerlo, de que había que ser cumplidor. No sé, yo lo vi en mi padre, lo vi en mi madre, lo vi en mis abuelos. Esta tontería ahora de que todo tiene que ser tiempo libre y pereza, que la pereza es buena, la pereza nunca ha sido buena, la pereza lo único que engendra son vicios. Estoy haciendo un análisis moral del tema. Bueno, es un error intelectual que parte de pensar que el trabajo es algo que el empresario extrae del trabajador en contra de su voluntad y que después de años de lucha obrera se ha conseguido que por lo menos se pague una cantidad que en ningún caso es justa y siempre está sujeta a chantaje emocional como mínimo, sino de otra naturaleza, a los trabajadores. Esa es un poco esa dialéctica marxista que impregna muchas veces las relaciones laborales, cuando luego, si te bajas al trabajador en particular, tomados de uno en uno, no colectivizados, te das cuenta que la gente quiere sentirse feliz con la contribución que hace a su trabajo, quiere que le reconozcan sus méritos, quiere que le suban el salario de un año para otro, o cada 2 años, o que le promuevan, que le den alguna responsabilidad más, que si pide a lo mejor, oye, pues a mí me gustaría tener una jornada reducida porque me gustaría ya no solamente conciliar, sino simplemente es que valoro más poder hacer alfarería por las tardes que estar en este trabajo. Pues bueno, que puedas pedirlo, ¿no? En el fondo todo parte de un error intelectual que viene a ser que te extraen algo que es de tu propiedad y que solamente puedes utilizarlo, que solamente lo van a utilizar en tu contra, como un arma arrojadiza. Otro elemento aquí importante, comentaba antes que en la introducción que una amplia mayoría, amplísima en este caso, creo que es el 75% de los españoles, están a favor de las reducciones de jornada. Es decir, que si les preguntamos a la gente en la calle, bajásemos ahora mismo y dijésemos, ¿está usted a favor de trabajar 4 días en lugar de 5? Pues todos nos dicen que sí, algo así como el 75% están a favor. Pero estoy convencido de que si mañana les dijésemos, ¿está usted a favor de que venga un tipo y le lleve el desayuno a la cama? También. El 75%, si no más, dirían, pues sí, encantado, claro, sí, un capuchino con unos churritos y unas cosas, pues encantado, sí, un croissant. Es decir, que todos estamos a favor de trabajar menos o de sacrificarnos menos o de padecer menos, no tener que madrugar. El tema es que la pregunta sería, ¿está usted a favor de que los demás trabajen menos y que cuando vaya al supermercado resulta que esté cerrado, o de que quiera hacer una gestión en la administración pública o en un banco y que no tenga suficiente personal o esté directamente cerrado? Porque aquí todos somos muy generosos con nosotros mismos, pero no tanto con los demás. Claro, pero el churrito cuando yo descanse que me lo traigan. Claro, que me lo traiga un camarero y que el camarero sí que trabaje. Si es que realmente es la gran contradicción de todo esto. Al final yo creo que lo que tiene que saber realmente la gente cuando escuche estas propuestas es que al final eso va a ir en contra de cualquier incremento salarial, porque todo lo que vaya en contra de la productividad lo que va a hacer es fijar el salario al nivel en el que está, y mientras tanto se va incrementando la inflación y mientras tanto, yo reitero, lo anunció el gobierno hace un par de meses, incrementos impositivos.
Es decir, mientras tanto el Estado se encarece, mientras tanto los precios suben y el salario, rara vez si sube la productividad, va a incrementar, porque el sector en el que estés va a ser menos competitivo y va a poder pagarte menos. Tu trabajo va a ser de un menor valor. Y cuanto menos competitivo es un país, menos empresas, primero, menos empresas con forma, más capital humano se va afuera y menos empresas de talento, de valor, llegan al país. Por lo tanto, más dificultad para ganar más dinero en el futuro a partir de trabajos que tengan un gran valor añadido. Otro elemento aquí sería tener en cuenta la composición del tejido empresarial español, que también la he esbozado por encima en la introducción. Bien, los tres somos españoles, sabemos exactamente cuál es la empresa media en España, porque podríamos pensar que la empresa media en España es Repsol, o es Telefónica, o es Endesa, qué sé yo. No, no es así. Lo normal no es que tu empresa cotice en el IBEX 35 y tenga miles de empleados. Eso no es lo habitual, no es el Corte Inglés. La empresa española media, el 54% de las empresas españolas son sociedades limitadas, unipersonales, sin empleados. 54% es más de la mitad. Pero es que, dices, bueno, nos queda todavía la otra mitad, que serán grandes empresas. No, no, no. Hasta llegar al 100% tenemos de grandes empresas un porcentaje minúsculo. El 40% tienen entre 1 y 9 empleados. Es decir, lo que prima en España es la pyme sin empleados o con muy pocos empleados. Si le pedimos esto, y que me perdonen los de Telefónica, pero a Telefónica, por ejemplo, que es una empresa realmente grande, multinacional, y quien dice Telefónica, pues dice cualquiera de las grandes. Bueno, pues quizá podrían permitírselo, pero una empresa como la tuya, Andrea, que es una pyme que tienes en el Reino Unido, si te obligasen a una cosa de estas, te supondría un sacrificio de los gordos. Por supuesto, sobre todo porque probablemente la persona que se dedicase, como apuntaba Rubén al principio del programa, a regular desde arriba o intervenir desde arriba un sector que desconoce por completo, un sector que desconoce también, en mi caso, de fronteras. Nuestros clientes están distribuidos a lo largo y ancho del mundo. En fin, la cuestión del horario es muy peculiar para nosotros. No levantamos una persiana como si fuese un servicio, un restaurante o una peluquería. Pues bueno, nos complicaría mucho la existencia. Pero es que incluso, y esta a lo mejor es una hipótesis un poco atrevida, pero podríamos encontrar, a veces estas leyes descubren cosas que no pretendían descubrir, ¿no? Lo hemos visto ahora con el tema de las leyes de la vivienda, etcétera. ¿Qué pasaría si se reduce la jornada laboral a 4 horas y la productividad se mantiene? ¿Qué podríamos concluir de ahí? ¿Qué pasa con ese día extra que no se trabaja, pero la productividad no ha bajado sustancialmente? A lo mejor querría decir que se está aprovechando mejor el tiempo, lo cual querría decir bastante de cómo se trabaja hasta ahora y cuáles son los incentivos perversos que pululan por el mercado laboral. El presentismo, como apuntaba Rubén, es uno de ellos y uno de los peores. En España es muy habitual, por desgracia, aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, la lacra del presentismo en las empresas españolas, especialmente en las de tamaño medio y grande, que es la de estar presente. Estar presente por estar presente, sí, nada más, pero es que eso no se puede regular tampoco. Es que esta ilusión de que todo lo puede crear un ministro, de que todo lo puede crear un burócrata y va a modelar la sociedad como si fuera una figura de arcilla, en función de su voluntad, sus manías, sus obsesiones, es tan arrogante que no sé cómo siguen insistiendo en ello. Bueno, lo que sí que puede hacer un ministro es que es otro. Por eso me sorprende mucho la postura y que se haya planteado este debate y no otros más importantes, porque yo creo que para plantear ese tipo de medidas hay que ser consciente de la realidad del país y no solamente la de la microeconomía, sino también la de la macroeconomía. La realidad del país es de un país envejecido, un país que va a tener dificultades para asumir toda la carga que supone las pensiones, el pago de las pensiones, ya no de los servicios públicos, que es mucho menor, y un país endeudado que ha batido en 2023, lo decía en el artículo también, el récord de recaudación histórico beneficiado por la inflación. En los últimos 2 años el Estado ha recaudado más que nunca. Y en lugar de hacer la gran reforma estructural de la economía, que es la que más garantiza el futuro, que es pagar deuda, ha incrementado gasto. Y eso, a partir de ahí, lo único que hemos hecho es desaprovechar ese tiempo y condenar a un país que tiene un déficit estructural a aumentarlo en el momento en el que se reduzca esa recaudación, que puede ser, por ejemplo, cuando se reduzca el empleo, por ejemplo, si se toca el mercado laboral de una forma inadecuada. Es que la economía muchas veces es como poner, alterar una fórmula con un componente y que se descomponga, que todo se desequilibre.
Y yo creo que desde el punto de vista de lo que, como decías, en respuesta a tu pregunta, de un ministerio que intenta introducir un elemento, quitar un ingrediente, muchas veces creo que no son plenamente conscientes de lo que todo eso puede provocar, el gran efecto en cadena. Y de que España no es una factoría que ellos puedan crear. Ya sé que estas obsesiones son recurrentes de, no, aquí podemos negociar un tipo en nombre de todos, porque todos hacemos el mismo trabajo, todos tenemos las mismas obligaciones, y entonces las condiciones tienen que ser las mismas para todos. Bien, el caso de la empresa de Andrea es particular, que es exclusivo de la empresa de Andrea por sus circunstancias. Es una empresa internacionalizada, con empleados en distintas partes, y bueno, como la empresa de Andrea en Inglaterra, hay muchas en España, especialmente las más modernas. ¿Vas a aplicarle la misma legislación a una multinacional que a una empresa de 5 empleados? ¿Vas a aplicar la misma legislación a una peluquería que a una pequeña empresa de creación de software que está en Málaga y que tiene, qué sé yo, 300 empleados de 40 nacionalidades y que se dedica, o que se vuelca a un mercado mundial? Lo mismo con una peluquería de barrio que se dedica pues a cortar el pelo al vecindario, vamos. Es decir, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero quieren meterle la misma legislación sin permitir a que los empresarios de manera individual negocien con sus empleados. Pero tampoco somos el primer país que la aplicaría. De hecho, en Bélgica se aplicó y la inmensa mayoría de los trabajadores no optó por la jornada de 4 días, precisamente por las dificultades para conciliar que traía, pretendiendo lo contrario. En esto los partidarios de las reducciones estas tan agresivas de jornada, hace un tiempo, creo que fue en 2022 o por ahí, hablando con esto, bueno, discutiendo realmente, que me sacaron el caso de Islandia. En Islandia ha funcionado, esto sí que no ha sido no han hecho aquí en Islandia, han hecho una prueba con real, no es un estudio hecho por unos economistas, y claro, me quedé un poco, yo no conocía ese caso y me tuve que ir a informar. Y claro, descubrí la trampa. La trampa es que estaba hecha se hizo un experimento efectivamente sobre el 1% de la población activa de Islandia. Islandia tiene 370.000 habitantes, luego el 1% deben rondar, no llega a los 3.000. Claro, cuando tú has hecho la población activa, el 1% de la población activa de Irlanda debe rondar los 200, 220, más o menos, aproximadamente. Claro, si tú haces es que hay más gente en mi barrio que población activa en Islandia, prácticamente. Hombre, y a lo mejor desplazarse a trabajar en un país de clima templado, en el que te vas aquí dando un paseo hasta tribunal y es fantástico, es mejor que, no lo sé, afrontar 30 grados bajo cero o 20 grados bajo cero para ir a tu empresa de manufactura de pescado. En Islandia funcionó tan bien que no lo han terminado adoptando. Es decir, que es la otra. No es que... Porque otra de las cosas que me fascina, a mí no me parece mal, que yo soy un gran partidario de la flexibilidad total. Yo de hecho soy el primer flexible. Yo trabajo todo el día, pero el día que no puedo, no quiero trabajar, no lo hago, porque estoy de viaje, porque tengo otras cosas que hacer. Y bueno, ahora estoy por mi cuenta, pero cuando era asalariado pensaba de la misma manera. Yo no miraba el reloj ni para entrar ni para irme. Siempre he sido un partidario del individualismo y la flexibilidad. Pero esa flexibilidad tiene que ser algo que se adopte de manera individual en función de cada empresa, incluso de cada puesto de trabajo. Hay trabajos más flexibilizables y otros nada flexibilizables. Si tienes un trabajo de atención al público, tiene que estar la ventanilla abierta o la puerta abierta. A mí que me expliquen cómo lo va a hacer. Lo decía antes Andrea, una peluquería o una frutería. La simplificación o el aplanamiento de toda la actividad económica en lo que puede caber en la mente de un burócrata acaba creando monstruos como puede ser este. Pero déjame darte otro dato, Fernando. Hablabas del caso de Islandia, un país, como todo el mundo sabe, con una actividad económica muy homologable al resto de países que estamos aquí considerando, ¿no? O sea, podemos perfectamente traer conclusiones de un estudio a otro sin ningún tipo de salto mortal en el aire. En Reino Unido esto se probó. ¿Y cuál habrá sido el resultado? Que el propio Partido Laborista, del que muchos andaban aterrados por si iba a llegar de repente el comunismo más estalinista de repente al Reino Unido, el propio gobierno ha dicho que bueno, que por favor que se olviden, que eso fue una prueba que se hizo, más bien gobernado por, de hecho, la Facultad de Sociología en Cambridge, para hacer una prueba de cómo podía funcionar, bueno, en fin, un estudio como tantos otros que se hacen con una serie de empresas, creo que fueron en torno a 71 empresas, y bueno, parte de los empleados estaban más a favor, otros dijeron que efectivamente su salud mental había mejorado, otros que al contrario, que la condensación de los días de las horas en menos días les suponía demasiada carga mental, en fin, bueno, pues sorprendentemente tantas como personas que probablemente participaron en el estudio, ¿no? Entonces ni siquiera en sitios en los que se ha probado
ha tenido particularmente buena atracción, incluso con gobiernos que en un principio y desde el cliché podríamos decir que habrían estado a favor de ello. Te decían en algunos sitios que, porque de esto se ha escrito muchísimo en los últimos tiempos, que los lugares allá donde no hay donde se ha aplicado esta idea, la gente ya no tiene pereza por el lunes. Bueno, pues tendrá pereza por el martes. No sé si os habéis dado cuenta que utilizan cualquier tipo de argumento, por peregrino que sea, con tal de defender una postura que, si realmente tuviese sentido, ya se habría aplicado. Habría empezado a aplicarse desde abajo, pues como empezó el fin de semana. El fin de semana empezó aplicándose desde abajo. Conforme las productividades crecían, los trabajadores empezaron primero librando un día y luego librando dos. Algunos te vienen a decir que, al igual que tenemos el fin de semana inglés, es decir, sábado y domingo, que ha llegado la hora de dar el siguiente paso, que es tener un fin de semana de 3 días, y que luego será de 4, y luego de 5, y luego de 6, y al final dices, bueno, encontramos, no sé, nos rompemos la cabeza para diseñar unos robots que lo hagan todo por nosotros, o si no, yo no termino de verlo. Sigue siendo imprescindible el trabajo en todos los ámbitos. Claro, es que esa es una buena clave. Es decir, el día que si somos capaces de diseñar esos robots y el factor trabajo cuenta menos porque todos los procesos están automatizados, a partir de ahí habrá que tomar alguna decisión para solucionar un problema que ya está ahí y que es de urgente necesidad. Es el mismo que el caso de la pandemia. No podemos salir a la calle porque tenemos riesgo de contagiarnos, de incrementar el dato de contagiados en todo el país. Lo lógico es desarrollar vías para mejorar el teletrabajo. Llega un señor, monta una empresa que se llama Zoom un tiempo antes y de repente las acciones suben de una forma espectacular, subieron un 2000%, creo, en unas pocas semanas. ¿Por qué? Porque la gente empezó a utilizar esas empresas para hacer videoconferencias. Es decir, una cosa es legislar sobre un problema que existe en la realidad y otra cosa es poner un contexto que a lo mejor no es el adecuado o a lo mejor se reproduce en diferentes situaciones. Muchas empresas el viernes a partir de las 3 de la tarde apagan la luz y se van. Es decir, el viernes por la tarde no trabajan porque consideran que ahí ellos tienen el margen suficiente para recuperar esas horas, esas 5 horas o 4 horas entre semana para el viernes descansarlo. Pero ¿qué ocurre ahí? Eso está regulado por convenios o por las propias empresas, por los propios acuerdos entre los agentes que conforman el mercado, entre los que no están los ministros o los políticos que promueven o proponen este tipo de medidas. La que se tiene que ir a trabajar es Andrea, que nos tiene que dejar ya. Nos ha advertido antes que podía estar con nosotros solo un ratito. Tiene una reunión, según parece, y se tiene que marchar. Para que veáis que esto del trabajo no tiene por qué ser una cosa casi de operario de fábrica. Uno puede dedicarle aquí una hora a un programa de radio y después pues aprovechar y empalmar con una reunión de trabajo. No todos los trabajos son iguales. Algo tan elemental creo que no terminan de entenderlo. Muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a vosotros dos, Fernando, Contraescuchas, y nada, dentro de poco seguro que nos reencontramos para hablar de el primer presupuesto del Partido Laborista en Reino Unido. Eso espero, porque en el Reino Unido ya sabéis que hay nuevo gobierno, que han tenido un verano muy calentito y no precisamente en lo meteorológico, que puedo dar fe de ello, pero sí en otras cosas, en temas políticos. Bueno, pues nosotros continuamos, se va Andrea, pero continuamos Rubén y yo, que vamos ahora con la parte más política, más del Partido Popular, que habíamos dejado al principio del programa. Bien, pues nos hemos quedado sin lo mejor de la tertulia, que era Andrea, pero es que se nos tenía que ir a trabajar, porque ella trabaja más de 8 horas al día. Aunque eso sí, hay días, sobre todo si está de viaje, y suele estarlo bastante a menudo, en los que a lo mejor no trabaja ninguna. Eso es muy habitual, porque tiene que estar dando un salto de aquí para allá. ¿Trabajas alguna vez más de 8 horas al día, Fernando? Yo habitualmente. Yo le echo de promedio, pues, todo el día. No sé, es que tampoco le calculo, yo no miro el reloj. Yo hago lo que tengo que hacer. Correcto. Me siento, hago mi contracrónica, si puedo hago un vídeo, me hago un directo, me escribo un artículo para el periódico, en fin, yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo una serie de labores que hacer toda la semana y trato de entregarlas, y además lo consigo, entregarlas todas en tiempo y forma, nada más, y me pagan por eso. Simplemente, no es un trabajo honrado, me gano la vida así. Entiendo que haya otra persona que no tenga, pues qué sé yo, la capacidad de trabajo, que no esté dispuesta a trabajar 7 días a la semana, me parece fenomenal, pero yo sí la tengo, y tiene que haber gente para todo. Es decir, no todos tenemos que tener las mismas condiciones. Yo tengo las mías, pero en este país es que la única manera de conseguir eso es ser autónomo, y ni con esas, porque ya sabes que nos vigilan de una manera o de la otra y nos obligan a contratar un montón de servicios que no queremos. Claro, y luego está la figura del trade, que es el autónomo que trabaja más de un porcentaje de tiempo para una empresa, y que ha habido muchos casos en los que ha terminado por demandar por ser un falso autónomo y ha tenido que ser contratado por esa empresa. Es decir, es una legislación, yo no digo ni que sea positivo ni negativo, pero es una
legislación que parece que no permite unas relaciones económicas que sean por lo menos fluidas. Puro desconfianza entre empresarios y empleados. Esa es la cruda realidad. Cuando deberían ser una relación de confianza y productiva, pues la envenenan y la envenenan y la envenenan. Y en eso tienen mucho que ver políticos y sindicatos. Pero bueno, vamos con la vertiente política de toda esta historia, que ya le comentamos ayer un poco por encima en B1 sobre el tema del Partido Popular. La pregunta que yo me hago es por qué se ha metido en esta Núñez Feijóo cuando tiene tantos frentes tan jugosos, abiertos contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez. ¿Qué se le ha perdido aquí? Pregunto. De verdad que llevo unos días intentando buscarle la lógica. Y una parte que se puede explicar, yo realmente no es lo que pienso, es lo que intento hacer, lo que intento reflexionar sobre el porqué de esto. Ellos pueden pensar que el voto que ha quedado en Vox no lo van a recuperar porque es un voto que odia al Partido Popular, porque salió escaldado al ver la moderación del Partido Popular en puntos que el votante de Vox considera importantes, y otra puede ser porque quieren hacer un intento por atraer a las clases pasivas, atraer a esos trabajadores públicos que sería en muchos casos de más fácil aplicación esa jornada o esas medidas de conciliación que en el sector privado, que traería muchos más problemas que en el público, porque en el público, desde luego, ahí sí o sí el público los políticos. El público es más estandarizable. Eso lo pudimos ver durante la pandemia, como el sector privado había vuelto por completo a la normalidad, y en cambio para hacer cualquier papel, cualquier gestión, por simple que fuese, tenías que andar con citas previas, que andaba la gente que fumaba en pipa con eso, y con toda la razón del mundo. Sí, de hecho, es que sigue pasando. O sea, pasa en menor medida, pero todavía pasa. Bueno, la cita previa se ha quedado ya como un estándar, como ya no tiene nada que ver con la pandemia. Es que hemos cambiado el modo de trabajar y ahora lo hacemos todo con cita previa. Claro, pero todo esto ellos lo intentaban justificar, los del Partido Popular, con la cuestión de la batalla cultural. Y yo creo que, Fernando, que la batalla cultural se tiene que librar de otra forma, el Partido Popular. Primero, lo que tiene que ver es que en 2023, entre Partido Popular y Vox, consiguieron 11,7 millones de votos. Es decir, eso es un récord para la derecha, 11,5, 11,7, las grandes mayorías absolutas se han movido ahí siempre. Es decir, y el voto de izquierda, ese 30% del PSOE, es muy fiel al PSOE, y no creo que alguien que haya votado a la izquierda radical, a la izquierda más a la izquierda, de repente vaya a dejar de ir a votar porque Núñez Feijóo proponga, o por el Partido Popular proponga unas medidas de conciliación, unas medidas más asociadas a la centroizquierda. La centroizquierda, un campo que es cierto que ha dejado abandonado el PSOE de Pedro Sánchez, que ha adoptado un discurso que en determinados ámbitos relacionados con las libertades y con la economía está más cercano al de Pablo Iglesias desde 2018, desde aquello de los beneficios caídos del cielo a aquello de la máquina del fango, a todos esos... el impuesto a los ricos y toda la lo que es, ya sabes, la retórica de Pedro Sánchez es una retórica podemita. Claro. Es indistinguible de la de Pablo Iglesias en 2016 o 2017. Claro, pero y yo pregunto, y te pregunto además, Fernando, ¿sería una batalla cultural muy difícil de entender o muy radical? Yo lo digo porque a lo mejor soy muy radical en mi postura, si es que no tengo la verdad de las cosas. Una batalla cultural que diga que una economía prospera cuando es competitiva y que los salarios aumentan cuando la economía es competitiva y que para eso lo que hay que hacer es trabajar, crear empleo de valor y que, sobre todo, apartar cuanto más euros de lo público se pueda de todos los sectores, porque eso le resta competitividad. Hay un ejemplo muy interesante. Nos ponemos en cualquier país de África, ¿vale? Un país de África donde, por ejemplo, hay un colegio y de repente hay un empresario que consigue un buen proveedor de lápices. Y de repente se los empieza a vender a los alumnos del colegio. Y de repente, poco a poco, va vendiendo los lápices, va creciendo y dice, vale, a lo mejor este año hay menos alumnos en el colegio, pero yo ya tengo una empresa montada, tengo una infraestructura y a partir de ahí yo sé que tengo mis alumnos y a lo mejor, ojo, si hay un crecimiento de población hay otro colegio y puedo vender esos lápices. O a lo mejor lo que puedo hacer es vender bolis para el año que viene, porque tú inviertes en el negocio en lo que ganas o porque tienes nuevas ideas, porque le das a la cabeza. Imagina que de repente llega una inversión pública en ayuda humanitaria, por ejemplo, y a esos niños les envían cajas de lápices. Ese empresario deja de vender esos lápices y su empresa se va a la ruina. O se reconvierte a otra cosa o se va a la ruina. Pero si esa ayuda humanitaria llega en forma de bolis, tampoco va a poder hacerlo ahí. Eso ocurre con todos los sectores que están protegidos. Eso ocurre, por ejemplo, con los fondos europeos. Y eso ocurre siempre que un euro de dinero público entra en determinados sectores. A lo mejor la batalla cultural habría que librarla por lo público no va a salvarte la vida, sino al revés. Lo que te va a hacer es ganar menos en el futuro. Una economía prospera cuando es libre, cuando hay seguridad jurídica y cuando la administración no crece demasiado.
Esto no es una teoría. Esto es un hecho. Las economías más prósperas del mundo, en las que los salarios son más altos, son economías libres, economías abiertas al mundo y economías en las que existe una gran seguridad jurídica y el Estado no es muy grande. Es decir, la administración no es muy grande y, por lo tanto, como no es muy grande, no necesita hacer exacciones fiscales abusivas. Eso es lo que hace una economía próspera. Pero en España, desde hace unos años, se camina en la dirección contraria. Lo he dicho muchas veces aquí, hay un discurso hiperfiscal. Todo se soluciona con nuevos impuestos, nada más. El peor delito que puedes cometer es el de fraude al fisco. No hay otro que sea peor, ni descuartizar a un niño, vamos. Lo peor de lo que te pueden acusar. En España, si quieres la muerte civil, la puedes conseguir de dos vías. Una, por violencia de género, y la otra, por fraude fiscal. Es lo único, yo creo, que hace dimitir a un ministro. Esa es la realidad. Es decir, que al final, ese discurso de Podemos, radical, echado al monte de hace 10 años, ha terminado arraigando en toda la política española. También en lo que debía ser el centro derecha o directamente la derecha. Claro, y así es. Si es que realmente al final, es que cualquier argumento, porque cuando hablas del libre mercado, la izquierda siempre te dice, sí, libre mercado, pero al final todo tiende al monopolio. Pero si es que no hay que estar en contra de los reguladores del mercado. Si es que, por ejemplo, le ha metido una multa de varios cientos de millones de euros la autoridad de la competencia española a Google hace un par de meses, por abusar de su posición. Si es que eso es cierto, que tanto los tribunales como los organismos de la competencia, si realmente funcionan de forma independiente, que por cierto no ocurre en muchos casos, eso está bien, eso sirve para regular la economía, para evitar los abusos de mercados, porque es cierto que en algunos sectores se forman competencias imperfectas, oligopolios o monopolios, que lo que hace al final es perjudicar al consumidor, que es el que compra los productos de ese mercado. Pero eso no quiere decir que las relaciones entre los individuos de una economía de forma libre lo que den lugar es a una economía injusta, ¿no? Todo lo contrario, la competitividad generalmente lleva a la justicia. Vamos, indiscutiblemente, la competición, que los distintos proveedores de bienes o servicios compitan entre ellos, es un proceso natural y muy saludable para todos, tanto para el que compite, que se ve obligado a mejorar continuamente, como para el cliente, es decir, para la parte de la demanda, que obtiene mejores productos y servicios porque la oferta está batiéndose el cobre por satisfacerles y porque les elijan a ellos y no a otros. Pero bueno, volviendo con el Partido Popular, lo que vemos, y esta idea que he tenido, lo que vemos es que realmente la batalla, no ya la cultural, la batalla por una España más libre, ya no la da realmente nadie, porque incluso partidos de derecha, como es el caso del Partido Popular o como es el caso de Vox, la han abandonado. El Partido Popular nunca le prestó demasiada atención, eso es lo cierto, salvo contados nombres y en contados momentos. Y Vox, que empezó con un programa electoral, al menos el programa económico, que era muy liberal, lo abandonó también y ahora se ha entregado en manos de una derecha más identitaria, más dirigista, más estatista. Así que, no sé, yo ya como liberal estoy viejo, Rubén, y como que lo tengo visto todo y ya perdí toda esperanza, así que me dedico a ser feliz por mi cuenta, pero que no le veo yo mucha solución, sinceramente. No, te hacen sentir viejo realmente, porque... No, yo además de sentirme es que lo soy. No, hombre, no. Estar bien ser viejo es bueno. Pero ahí es que realmente no entiendo muy bien. El Partido Popular tendría que tener, yo creo, desde mi punto de vista, o cualquier oposición al PSOE, tendría que tener una clave, que es lo de promover que los españoles sean libres e iguales. Y eso requiere apartarse del nacionalismo patriotero, que es lo que ha adoptado Vox de una forma, yo creo, incuestionable, aunque seguramente los comentarios nos pongan a parir por decir esto. Nos exponemos. ¿Cómo lo sabes? Bueno, ya verás. Como digas la palabra ardilla o patriotero, ya despídete. Bueno, y este Partido Popular, que yo creo que ha visto que en ese sentido, con ese tipo de medidas, lo que está, no sé si lo ha visto o no lo ha visto. Ha visto votos o un caladero de votos que le habrá explicado algún spin doctor, algún asesor, y ha dejado de ver el resto. Pero con esta medida, con otras medidas de las que está proponiendo, no está acercándose a ese concepto de lograr la igualdad de todos los españoles. ¿Por qué? Vamos a hacer otra deducción. Con la jornada semanal de 4 horas, por ejemplo, lo que decíamos, para los empleados públicos va a ser muy sencillo de aplicar. Para la gente que gane un salario, que tenga todas sus facturas pagadas y la casa pagada y no tenga aspiración de comprarse otra casa, otro coche, cosa muy rara, por cierto, no le va a suponer ningún problema. Pero la gente que ande pillada, a lo mejor va a haber descanso un día más y tengo que trabajar. Tengo que buscarme otro trabajo porque tengo 3 días libres y a lo mejor es el momento de pluriemplearme. Como quienes hemos vivido, aunque sea muy poco tiempo en América, venimos del futuro, o lo hemos visto,
sabemos que ahí es normal, eso, es habitual el pluriempleo y la economía en B, cuando se ocurre. El pluriempleo con salarios mínimos y lo que había en la España de los 60, bueno, llegó a haber hasta un personaje de cómic que los más viejos del lugar recordarán, que se llamaba Pluri López. Yo nunca llegué a leerlo, de estas cosas que me he enterado posteriormente en los libros de historia, pero Pluri López era el españolito medio de los 60 que tenía 3 trabajos y que, bueno, pues trataba de estar a los 3 a la vez y era, no los tenía por gusto, sino porque tenía que alimentar a su familia y pagar el alquiler o la hipoteca y no le llegaba con un solo trabajo. El temor no es tanto lo del pluriempleo, que a muchos españoles ya les gustaría estar pluriempleados, les basta y se sienten satisfechos, contentos al menos, con no perder el que tienen, es decir, con ser monoempleados, sino que la economía se termine sumergiendo. El pluriempleo mal que viene son pluriempleo, pero los empleos están emergidos. Por más que se nos sudamericanicemos en este aspecto, y he vivido en América y lo he podido ver, he vivido concretamente en un país con un 85% de la economía sumergida, en el que la economía visible es realmente pequeña, es minúscula, y la economía sumergida es una maldición. Esa parte de que el Estado ve muy poquito de lo que genera desde el punto de vista fiscal, eso ya no me preocupa tanto, pero el problema de la economía sumergida es que no puede crecer o tiene problemas reales para crecer porque capitaliza muy mal. Sí, y además en la economía sumergida es más complejo muchas veces aplicarlo de la jornada laboral desde inicio y de final. Claro. Es imposible directamente, sí, claro, exacto. porque ahí el trabajador sí que queda completamente desamparado. Claro. Pero bueno. Pero simplemente una reflexión, Fernando. Si a la hora fíjate que yo no me considero un experto en economía, pero más o menos con lo que he leído estos días, antes de escribir el artículo, con lo que he preguntado a gente, le pregunté a 2 periodistas que sí que son especialistas, leyeron el artículo y me dieron sus propuestas. Ya más o menos hemos sacado unos argumentos que nos hacen ver que a lo mejor la medida no tiene ningún sentido o tiene muy poco sentido. Esta gente que la propone, cabe hacerse la pregunta de, al redactar las leyes o al proponer leyes, reflexionará sobre los efectos contrarios a los que lo que persigue que pueden provocar. Es decir, ¿serán y pecarán tanto de estulticia en ese caso? ¿O ahí realmente estarán bien aconsejados? ¿El Consejo de Estado cumplirá su papel y tendrá los propios asesores jurídicos para que las leyes no caigan en esos fallos? Después dirán, no podíamos imaginarlo. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿No? Como aquello de la pandemia. ¿Cómo es posible? Pero si tenía que suceder justo lo contrario. Es la llamada ley de las consecuencias no deseadas o no buscadas, que con la socialdemocracia y cierto conservadurismo de tinte socialdemócrata se ceba continuamente una y otra vez y no aprenden jamás. Dice, no, esta vez sí, esta vez va a salir bien, no os preocupéis que ya nos hemos encargado de pulir los errores que había. No, que el planteamiento en sí es un error, es lo que tenéis que cambiar, no hubo errores puntuales. Pero bueno, vamos a terminar porque Rubén y yo nos tenemos que ir a hacer una mesa redonda a la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos, según terminemos nos levantamos y nos vamos. Tenemos que hablar de desinformación. De desinformación y de los peligros de regular contra ella. Le vamos a dar la vuelta al debate, que es una cosa... Vamos a hablar, nos han invitado de Covadonga Asiego, se llama la... Torres Asiego. Torres Asiego, sí, Covadonga Torres Asiego, que es una profesora de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. A Rubén y a mí nos llaman poco de las universidades, así que cuando nos llaman, y más cuando es en nuestro Madrid, pues con más razón, ¿no? Vamos corriendo, en este caso por el metro, y no está cerca, tenemos que irnos hasta Vicálvaro, que es un barrio de Madrid que está a las afueras. Hay que tomar la línea 9 y hacer un montón de estaciones. Bien, esto voy a tratar de grabarlo, esta mesa redonda, porque entiendo yo que la organización, que es un congreso que se está celebrando en esta universidad, no lo grabará, pero sí, yo voy a tratar, si veo la oportunidad de grabarnos esta mesa redonda, que estamos Rubén y yo solos, para poderla subir a mi canal de YouTube. Entre tanto, estamos hoy a miércoles 2, pero mañana jueves 3 vamos a estar Alberto Garín y yo en Murcia, concretamente en la Biblioteca Regional, que está en la avenida Juan Carlos I. La presentación del libro contra la Revolución Francesa, que como bien sabéis, los habituales, pues estamos dejándonos la piel, literalmente, sin mirar el reloj, por supuesto. Alberto y yo desde hace ya meses, desde finales de mayo, que fuimos a Pamplona, hemos recorrido de punta a punta la geografía española y lo seguiremos haciendo para encontrarnos con nuestros lectores, los contraescuchas, etcétera. Bien, pues esto es a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Murcia. Allí os esperamos, es un edificio que no tiene pérdida porque biblioteca regional solo hay una en toda la región de Murcia. Esto
ya digo, un lugar céntrico, Avenida Juan Carlos I, y nada, pues allí haremos la presentación y luego, pues como hemos hecho en todas las ciudades, en Astorga la semana pasada y en Bilbao la anterior, aceptaremos, por supuesto, preguntas de todos los que asistan y también, si tengo oportunidad, que las últimas he tenido oportunidad de hacerlo, también lo grabaré. Muy bien, pues Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Por cierto, aprovecho para recomendar la Contrarrevolución Francesa, que a mí me encantó. Y ¿Te ha gustado? Me enteré de cosas que me parecían súper interesantes. Por ejemplo, que Robespierre hizo manifestaciones por una especie de procesiones por la diosa razón. Sí, me encantó de principio a fin, de verdad. Con una casaca azul celeste, que iba a ser para él el nuevo, una especie de hábito, ¿no? Como el del Nazareno. Todo eran resabios cristianos. No hay cosa peor que alguien que quiere destruir algo y construir otra cosa nueva encima de ese algo, y es que se va a inspirar en lo anterior, deformándolo y haciéndolo, pues, bueno, el chiste que hicieron en la Revolución Francesa los jacobinos, concretamente los de la Convención Nacional, que hicieron con el catolicismo. Ya sabes, la Catedral de Notre Dame durante unos meses fue consagrada al Ser Supremo. Así, tal cual. No, me recuerdo que me decía un día que bajé a la piscina por la mañana y tenía planes por la tarde, pero al final dije, mira, lo aplazo un poco y me lo leí entero en un día. Y me encantó, de verdad. O sea, lo intentaron otras veces, esto de Robespierre se volvió a intentar. Posteriormente, ya en el siglo XX, no funcionó ninguna vez. Hasta incluso hacer el ateísmo por ley, como hizo en Veroxa, en Albania, y nunca funcionó. Ojo, no estamos a salvo. Estos iluminados siempre vuelven. Es que es la última vez no se aplicó bien. Vamos a ver si esta vez ya lo conseguimos, ¿no? Le cambiamos el nombre, lo hacemos de otra manera y fuera. Bueno, pues con esto nos quitamos más tiempo, que ya hemos quitado mucho. Es una pena que ya no esté Andrea, pero bueno, nos ha acompañado prácticamente todo el programa. Pero antes de irnos, hay que escuchar a Pizarro, ya sabéis. Eso es una obligación de todo Contraescucha antes de que termine la Contracrónica. Pizarro hoy nos habla de lo mal, una vez más, que lo están pasando en Ucrania. Ucrania ha perdido parte de su territorio. Tiene una deuda con Occidente monumental. Ha malogrado la vida de gran parte de sus jóvenes y son millones los exiliados por el mundo. El territorio no volverá. La deuda Dios sabe cuándo se saldará. Los muertos no renacen y el duelo durará al menos 3 generaciones. ¿Cuántos exiliados volverán a una imposible prosperidad? Está por ver. Disfrazar esto de, en algún grado, victoria, va a ser política de altísimo vuelo. Un cordial saludo de Pizarro. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.